Aún hoy, en algunos cementerios de Edimburgo, podemos encontrarnos con un extraño armazón que protege el sepulcro. En su tiempo, hacia los inicios del siglo XIX, eran conocidos como mortsafe, una especie de barreras de hierro colocadas sobre las tumbas para que nadie pudiese tocarlas. No muy lejos de allí, en Irlanda, aún hoy encontramos una placa que agradece la labor de los vigilantes nocturnos por custodiar el camposanto de unos extraños personajes que no son ficción, sino que existieron: los resurreccionistas. Hoy nuestro programa se viste con galas negras y góticas, casi tiempo de Edgar Allan Poe. Historias que ocurrieron, y lo más increíble, que siguen ocurriendo. Esas corazas que protegían algunas tumbas, propias del miedo de una época a personas que por algún motivo profanaban, y profanaban casi de forma industrial, llevando los cadáveres a extraños ritos o incluso a mesas de cirujanos. Esas corazas, como digo, se mantenían por lo menos durante 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque transcurrido ese periodo se suponía que el cuerpo ya se había descompuesto y que los resucitadores no merodearían por ese lugar. Era un tiempo en toda Europa de casas de vigilancia, de lugares donde diversos miembros patrullaban por los cementerios. ¿Y quiénes eran estos hombres, los resucitadores? La historia, los folletines de Gran Bretaña y después la investigación forense antropológica nos los muestra como seres silenciosos, con palas de madera, con palas que se cavan en la tierra y que intentan llegar al fondo del sepulcro. Después, con celeridad, con rapidez, como aprendido durante generaciones, sacarán el cuerpo. Cuanto más reciente, mejor. Hay quien dice que algunos cirujanos de la época tenían consultas con 2 entradas, una para la gente pudiente, importante, incluso para hablar con otros médicos o con la prensa, quién sabe, pero había otra, hacia un callejón oscuro. Allí, el hombre importante se las veía y negociaba con los resucitadores. De alguna forma este mundo continúa, no se ha perdido. Este mundo romántico, de novela negra, de historia fantasmagórica. Existieron realmente los resucitadores, claro que sí, y su función fue importante. Lo que nos sorprende a estas horas de la madrugada, lo que nos sorprende de verdad, es que en nuestro país, en España, tengamos noticias que realmente directamente nos conectan con todo esto. Noticia de última hora. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues una noticia del 27 de mayo que nos lleva hasta el cementerio de Benalmádena, en Málaga, donde una pareja ha sido detenida por profanar nada más y nada menos que 6 osarios. Habían extraído varios restos, varios huesos de esas tumbas con el fin de hacer algún tipo de ritual. Ellos se dedicaban a la santería, practicaban, según apuntan los medios de comunicación, ritos yoruba, que al parecer es una santería cubana, y tenían en su vivienda y en la tienda pues algunos restos que habían profanado en cementerios para realizar extraños rituales. Pero hay más, cabezas en concreto, cabezas, cráneos que calaveras. Se ha asegurado en nota oficial que pertenecen a un negocio oscuro que hoy se mantiene y que al parecer quien tiene la cabeza, quien tiene la calavera, esto me parece increíble, parece que vale más porque se supone que se domina el espíritu de esa calavera. La verdad es que tienen un precio importante en el mercado negro para realizar este tipo de rituales. Desde muy antiguo se sabe y se tiene el conocimiento o la creencia de que los huesos machacados de algunos seres te dan el poder que tenían en vida esos seres. En algunos ritos, sobre todo afrocubanos, se realiza mucho el moler los huesos, luego en una especie de bebida que hacen los chamanes o los santeros, pues meten ese polvo de huesos y al parecer eso da cierta fuerza, cierto poder a quien lo ingiere. Pero esto que hemos comentado ahora mismo no dejaría de ser una noticia más sobre santería o ritos nuevos. ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué tiene de diferenciador? Pues algo que me ha puesto los pelos de punta, y es que aparte creo que de las 6 calaveras o 6 cráneos había
cuando se ha interceptado este material, fotografías, informes, documentos sobre los difuntos en concreto. Esto me ha puesto los pelos de punta, y esto es lo que lo hace diferente. Y no solo eso, sino cenizas. Una urna con cenizas también fue extraída de uno de los nichos, porque también esas cenizas del difunto se mezclan también con diversas bebidas y al parecer al ingerirlas pues también da ciertos poderes. Pero es curioso y me gustaría dejar claro, porque la gente puede pensar, bueno, una noticia más, de unos santeros que han cogido sus productos óseos, que desde luego eso tiene que estar penado por la ley, ahora lo comentaremos, y hacen sus bebedizos. Pero claro, ese elemento que aparecía entre líneas de la nota oficial de la policía decía que cuando se ha interceptado algunos de estos cráneos, habían fichas, fotos y documentación de cada difunto. Y eso me parece alucinante e increíble. Produce un seguimiento y produce un escalofrío. Estas personas habían ido por ciertos muertos en concreto, no por muertos cualquiera. Estamos todo el equipo, noticias siempre de última hora que nos conecta con una realidad, con Carlos Largo, Fermín Agustí y, cómo no, y es un honor, el maestro Antonio Bravo, en la nave del misterio esta noche de forma muy especial. Juanje Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Sorprende todavía hoy que haya noticias como esta. ¿A qué os llama la atención? Eso de la información sobre los muertos en concreto que se habían capturado. No eran huesos cualquiera y caramba, eso ya le da otra tónica, ¿eh? A mí me sorprende bastante el dato que comentaba Carmen, que ella hablaba de santería yoruba, y es cierto que es así. El yoruba, para que la gente lo entienda lo que es, muy sencillo, la religión animista que existía en Nigeria y que sigue existiendo hoy día, y que es, digamos, la creadora de la santería cubana, ¿no? Ya que los esclavos que llegaron a Cuba eran de origen nigeriano. Claro, el problema es que es la primera vez en España, bueno, de este tipo de rituales hemos tenido ya 1000 noticias y seguimientos, y por desgracia volvemos otra vez siempre a la santería, muy redundante, pero evidentemente es cierto, hay que decirlo así, y la gente piensa que no debería de confundir la santería que se hace en España de charanga, pandereta y de estafa, más que nada, a la que sí se sigue como una religión en algunos lugares de Cuba, como es por ejemplo Guanabacoa. El hecho de que se siga el perfil del muerto es la primera vez que lo oigo en España. Esto es muy raro. Me pone los pelos de punta, y lo que sí es cierto es que a la hora de ese tipo de rituales mágicos es muy importante. Te explico el porqué y es muy sencillo. Claro, si yo quiero conseguir riqueza a través de un ritual, yo pagaré ese ritual mucho más caro si sé que los huesos son de un hombre que triunfó en los negocios en vida, obviamente. O si es de un gran deportista, si yo soy deportista, o si yo quiero hacer otro gran tipo de cosas, y tener el perfil y cotejar que los huesos son de él hará que el ritual sea mucho más caro, porque en el fondo estamos hablando de, por desgracia, un negocio lucrativo, no la religión auténtica cubana que se vive allí, que yo he tenido el placer de y por eso quizá compartir. Ese seguimiento concreto ha ocurrido esta misma semana pasada en Málaga. O sea, no estamos hablando de lugares, en fin, alejados. Santi, tu opinión, abuela pluma. Ahora conectamos con un amigo que ha hecho un trabajo fabuloso sobre resurreccionistas, porque, cuidado, ¿qué ritos se perseguían? Eso no lo vamos a saber, ¿no? Concretos con estas calaveras. Pues no se ha dicho nada y ellos tampoco han hecho ninguna declaración. Pero lo cierto es que profanaron un cementerio, no una tumba, profanaron 6 osarios, se han encontrado calaveras en su casa, se han encontrado urnas con cenizas, con lo cual tenían una tienda de tarot, donde vendían tarot, donde echaban el tarot y donde realizaban este tipo de rituales, y hay que tener mucho cuidado, porque además de los huesos estos, también se sabe que muchas de las tiendas que practican la santería en los sótanos tienen animales, y eso está prohibido, animales para realizar este tipo de rituales. Santiago, la pluma, primera opinión, sobre todo con ese elemento, ¿verdad? Todo el mundo pensaba, bueno, una profanación más, y de repente, pum, había una filiación, un seguimiento del difunto. Lo que acaba de decir Juanje, de por qué pueden seguir a alguien, también nos deja sin palabras. Sí, efectivamente, aquí entran en juego dos cosas. Una de ellas, la que muy bien ha comentado Juanje, que es el poder que adquieres teniendo los restos de una persona. Es exactamente el mismo fundamento que cuando antes la gente ingería el cadáver, el corazón, el cerebro de su enemigo para investirse de su poder en el caso de los guerreros, de su poder guerrero. Pero la verdad es que hay un trasfondo del que se habla muy pocas veces en la sociedad, que es la fascinación por la muerte. Se ocultan, pero hay casos de necrofilia, se ocultan, pero hay casos como el que acaba de salir a la luz. Incluso, fíjate,
que de vez en cuando personalidades muy importantes parece que también sucumben a esto. No puedo, me ha venido automáticamente a la mente cuando estaba oyendo todas estas cosas. Hace 2 años, en 2007, creo que fue por marzo, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, estaba haciendo una serie de confesiones sobre la época en que estuvo tan enganchado a las drogas, y entre esas hizo la más terrible que yo recuerdo haber oído jamás a nadie, y era que las cenizas de su padre las había mezclado con cocaína y se las había esnifado. Eso es síntoma de que en algún recoveco, en algún meandro de nuestro cerebro, hay algo que nos atrae profundamente de los restos de nuestros congéneres caídos. Pues ya decíamos que esta noche un programa tipo Edgar Allan Poe, tipo crónica oscura de nuestra propia existencia, de nuestro fervor a veces por la muerte o por el cuerpo físico humano, la sensación de que está y no está, de que se puede revivir. Os doy un dato más, fijaos, antes de conectar con Javi Pérez Campos, un jovencísimo amigo, pero que ya ha dado muestras de su valía, hizo un reportaje que nosotros colgamos en nuestra web, en ikerjimenez.com, los resurreccionistas, los resucitadores. Es una historia increíble de la que Santi, por cierto, también sabe mucho y queremos aprender esta noche. Pero fijaos, el asunto resurrección, desde tiempos de Cristo y mucho antes, desde luego, está ahí siempre. Es decir, la posibilidad desde el hombre de las cavernas de que ese cuerpo no se quede inerte, no se pudra en la tierra, sino que vaya a otro lugar. Pero eso ocurre con los animales. Y hay una noticia que me ha llamado la atención, para que veáis que es lo importante, que todo esto sigue teniendo noticias que a veces se disuelven y que son actualidad. Esta de Málaga, desde luego, sobrecogedora. Si hay más datos a lo largo de la noche los daremos. Pero la Universidad de Rennes, en Francia, hizo un experimento de resurrección, o hubo un accidente en el experimento que acabó con resurrección. La protagonista es la araña, ese animal siempre también unido precisamente a la muerte, a lo oscuro, a lo húmedo de la realidad. Tomaron 120 hembras de 3 especies distintas. 2 de ellas de marismas de agua salada y otra de bosque. 120 arañas hembra. Las sumergieron en agua, en una solución con agua hasta ahogarlas, durante 28 y 36 horas. Querían analizarlas, querían saber cómo quedaban ciertos tejidos, y lo increíble es que 28 de esas arañas, con un tiempo imposible para volver a la vida, después de 36 horas sumergidas completamente en agua, resucitaron y comenzaron a moverse con normalidad. Los científicos no sabían si estas arañas habían estado muertas realmente, qué había ocurrido, eran capaces de haberse protegido de alguna forma. Primera vez que se hace el experimento. Julien Petlon, uno de los investigadores de la Universidad de Rennes, ha mostrado su sorpresa. ¿Cómo es posible que un cuerpo de un animal como una araña, 28 de esos cuerpos, hayan resucitado después en una superficie lisa, con calor, después de haber estado ahogados 36 horas? Se ha hablado a nivel científico, entre comillas, claro, de resurrección. Nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran los resucitadores? ¿Qué elementos practicaban? ¿Cómo nace esta práctica tan macabra? Cuentan que es en el tiempo en el que la humanidad empieza a requerir cuerpos humanos para estudiarlos. Javi Pérez Campos, desde Ciudad Real. Amigo, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, tú hiciste un reportaje alucinante, donde mostrabas fotografías de esa escena con la que comenzábamos el Milenio 3 de esta noche. Un ataúd, ¿verdad?, o un sepulcro, como si fuera un armadillo de hierro, protegido de ¿quiénes? ¿Quiénes eran estos personajes que deambulaban por los camposantos? Bueno, pues estas personas de las que estamos hablando eran unas personas desalmadas que actuaban además con una frialdad impresionante a asaltar la tapia de los cementerios en mitad de la noche. Entraban intentando no hacer ruido, cavaban con esas palas de madera que tú comentabas antes para, pues hacer el menor ruido posible también. Se llevaban estos cuerpos que desenterraban en mitad de la noche. Y los fines eran muchos, ¿no? Pero sobre todo conseguir dinero, ya que el siglo XVIII fue un siglo muy difícil. Se acentuaron esas diferencias, ¿no?, entre ricos y pobres, y los pobres tenían que buscarse la vida de cualquier forma, recurriendo pues a este trabajo con el que principalmente hacían negocio con médicos importantísimos de la época, médicos reconocidísimos en la historia de la medicina actual,
que se estudian en las facultades. ¿Tú das algún caso, incluso algún nombre y alguna foto, Javi? Eso es sorprendente. Sí, Médicos importantísimos que trabajaban con resucitadores. Cuéntanos. El médico, por ejemplo, más importante, además de la época moderna, John Hunter es uno de ellos. Ya te digo, se estudia en las facultades actuales. Es el padre de la cirugía científica y el primer investigador en ortopedia. Y dicen, además, que su casa de 2 entradas fue la que inspiró a Robert Louis Stevenson a crear el laboratorio del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Bueno, él tenía en mente crear un museo, el Museo Hunteriano del Real Colegio de Cirujanos de Londres. Lo consiguió, ese museo se puede visitar hoy en día. Digamos, además, fíjate, el espíritu romántico de la época. Es un médico que decían llegó a inocularse la sífilis de un paciente para estudiarla en su propia piel, ¿no? Para estudiar cómo evolucionaba esa enfermedad. Uno de los casos más interesantes de John Hunter es cómo persiguió al gigante O'Brien, un gigante de la época. Él lo quería conseguir para su museo hunteriano, para exponerlo al público. Era un gigante de 2,5 metros de altura. Entonces, cuando el gigante muere, este pide que se le entierre en un ataúd armado, porque el gigante conocía cómo todos los médicos intentaban hacerse con su cuerpo, ¿no?, para investigarlo y para estudiarlo. Finalmente, John Hunter traba una especie de plan con los resurreccionistas, a los que dice que tienen que emborrachar a las personas que llevan el carruaje del gigante O'Brien para lanzarlo al canal de Irlanda. Esta gente consigue emborrachar a los que llevan el carruaje, y mientras están emborrachándolos, otros resurreccionistas están fuera cambiando el ataúd del gigante O'Brien por piedras, lo están rellenando para darle peso, y mientras se produce el robo del cadáver. O sea, hacer un cambiazo con el cadáver. Ajá, así es. Finalmente, además, ese cadáver fue expuesto en el Museo Hunteriano, además, al lado de una persona raquítica, ¿no? Un cuerpo que sufría raquitismo, para mostrar las diferencias, ¿no?, entre un gigante y una persona que sufría esa enfermedad. Javier, y lo alucinante es que si personas, lo has definido perfectamente, ese siglo abrupto de diferencias sociales impresionantes, y empieza este nuevo mercado porque la gente necesita cuerpos. Santi, la idea es la siguiente, y vamos a intentar trazar entre todos una imagen para que la gente vea esta época, ¿no? Esta época cuyos tentáculos llegan hasta hoy, como hemos visto. La sensación de que la medicina avanza y que necesitan cuerpos, y que empieza a haber pocos cuerpos, menos ejecuciones, que eran los que habitualmente surtían, ¿no?, los ejecutados a las mesas de las primeras autopsias. Sí, que los ahorcados directamente es que ni siquiera iban directamente de la cuerda a la mesa de disección sin más trámite. Pero efectivamente las facultades de medicina lógicamente necesitaban primero para la formación de los médicos, que tuvieran unos sólidos conocimientos de anatomía, necesitaban esas disecciones públicas que nos ha transmitido el arte durante mucho tiempo. Pero aparte de eso, era una época en que en medicina estaba casi todo por hacer. Cada médico, excepto probablemente los humildes médicos rurales, que hacían una magnífica labor, pero cada médico de ciudad, cada catedrático, era un investigador que aspiraba a encontrar la cura para algo, que aspiraba a hacer un nuevo descubrimiento anatómico, que aspiraba a poner su nombre con letras de oro en el libro de la ciencia. Y todos ellos tenían su pequeña trastienda, su pequeño laboratorio, en el cual trabajaban y necesitaban de ese género para trabajar con él. Y entonces efectivamente aparece un mercado que es de una dimensión que a día de hoy nos puede sorprender. De hecho, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, había temporada de muertos. Es decir, temporada de muertos. Sí, era una ocupación que salvo que era estacional en muchos, sobre todo por ejemplo en Inglaterra. La temporada de muertos iba desde principios de octubre hasta finales de abril, ya entrado el mes de mayo, por razones de clima. Cuando empezaba el frío, los muertos duraban más tiempo frescos, con lo cual era más fácil planificar el asalto al cementerio, era más fácil almacenarlos, y era más fácil incluso retenerlos para regatear con el médico, buscar mejores precios de otro cliente, etcétera, etcétera. En un momento en el que apretase el calor, deshacerse de la mercancía era mucho más perentorio, y a veces como que no compensaba tanto, con lo cual ya te digo que había temporada de muertos. Y de hecho los casos que han pasado a la historia, por ejemplo,
el de Burke y Hart, realmente no son significativos, porque otra cosa que amparaba este comercio es que no era ilegal. Es decir, los muertos, según la legislación británica, por ejemplo, no eran de nadie. No era absolutamente propiedad de nadie y no tenían derechos. Pero había, por ejemplo, recovecos como que sí te podían ahorcar, no por robar el muerto, pero sí por robar las ropas del muerto. Con lo cual, las ropas tenían valor y el cuerpo no. Las ropas, efectos personales, etcétera, etcétera, se dejaban cuidadosamente en el ataúd, porque sabían que si les pillaban con eso encima, la justicia sí podía ejercer contra ellos una acción, y una acción no precisamente suave. Y luego había otro último mercado, que era el de, a Carmen le va a dar, yo sé que estas cosas le dan un poco de asco, pero el de los dientes para las prótesis dentales. En aquel momento los protésicos dentales no tenían materiales para hacer dentaduras artificiales, dentaduras postizas artificiales, y se hacían con dientes de cadáver, y esa era la materia prima principal. Perdona, además uno de los botines de guerra principales que había siempre en la Edad Media, que se refleja muy bien en la película Juana de Arco, es cuando acababan las batallas en la Edad Media, los vencedores les arrancaban la dentadura siempre a los vencidos para vender los dientes como botín de batalla. La pregunta que me estoy haciendo ahora, y mucha gente se estará haciendo, es, por ejemplo, cómo los cementerios, antes de comentar el caso de esa pareja tremenda que dio la vuelta al mundo, su historia, cómo se defendió la gente y cómo se defendían, entre comillas, los propios muertos. Clave el caso del gigante, que sabe que van a por él y entonces generan una serie de dispositivos como esos armazones. Pero seguro que había más. Javi, ¿cómo llegó, digamos, la histeria en algunos camposantos, sobre todo del Reino Unido, pero de toda Europa, contra los ladrones de muertos? ¿A qué se llegó? Pues fíjate, es que además ya había un miedo que ya he visto cada alguna vez, que era el miedo a ser enterrado vivo. Eso en Gran Bretaña facilitó la tarea de los resurreccionistas, ya que los cuerpos eran enterrados más cerca de la superficie de lo normal. Por lo tanto, esta gente tenía que cavar muy poco para llegar hasta ellos. Como tú decías, surgió un temor a esta labor y sobre todo a rezar en un nicho vacío, ¿no? Surgió, por ejemplo, la labor de los cuidadores de cementerio, desde las watch houses, que eran unas casas que aún pueden observarse en bastantes cementerios. Tenían varias ventanas desde las que los familiares se situaban para observar que todo transcurría con normalidad en la noche, ¿no? Incluso surgieron las sociedades de vigilantes, como la de Glasgow, que llegó a tener más de 2.000 miembros. 2.000 personas encargadas de vigilar los cementerios. Ajá, hacían turnos para no caer en el sueño, ¿no? Y que aquello pues pudiera ser eficiente de alguna forma. Y bueno, se colocaban allí. Imagínate las noches, ¿no?, de esas personas vigilando constantemente que no pasara nadie, ¿no?, por el cementerio. Otro de los artefactos que a mí me sorprendieron bastante, porque no los conocía hasta que empecé a investigar el tema, eran los mort safe que tú nombrabas antes. Eran unas especie de rejas horizontales que se colocaban paralelas a la tumba y que impedían que pudiera meterse mano al nicho, ¿no? Los ataúdes de hierro armado también se soldaban para que fuera imposible su apertura, o incluso algo que estamos acostumbrados a ver hoy, pero que en aquella época tuvo su auge, que eran las catacumbas o los mausoleos. También se recurría bastante a ellos, por supuesto, las personas que tenían el dinero y se lo podían permitir, ¿no? Y dejaban que se pudrieran, además, en esos mausoleos. Para que no se llevaran los cadáveres, los vigilaban las familias, dejaban que el cuerpo se pudriera, ya no podía servir para los anatomistas y entonces los enterraban. Pero también es cierto que a algunos resucitadores los cazaron con las manos en la masa y les pegaron sus palizas, ¿eh? No solamente los resucitadores, de los cuales hubo auténticos linchamientos, porque claro, la gente estaba robando a sus familiares, a sus muertos, sino que también iban a casas de los anatomistas y a los hospitales y quemaban estas estancias en venganza por haberle robado lo suyo. El mundo de cara afuera y el mundo de los resucitadores. Hubo una pareja en Escocia, Javi, que sus tropelías llegaron a un nivel increíble porque inventaron un atajo, ¿no?, para conseguir cuerpos de alguna forma. Sí, y es que además se convirtieron en los primeros asesinos en serie de la historia moderna. Burke y Hare directamente no pisaban el cementerio. Por las noches paseaban por los callejones más apartados de la policía, ¿no?, por aquellas zonas más empobrecidas de Londres,
y se dedicaban a cazar ellos mismos a las personas. Se dedicaban a... Burke y Hare paseaban por las calles, uno de ellos llevaba una sábana, y cuando encontraban a una persona a la que principalmente nadie fuera a echar de menos, vagabundos por ejemplo, envolvían la sábana a esta persona mientras el otro le tapaba la nariz, e intentaban asesinarlo de forma que no se lacerara el cuerpo, ¿no? Es decir, se intentaban evitar las magulladuras y Qué cualquier curioso, forma. Javi. Es decir, ahogar a alguien, pero mantener su cuerpo lo más fresco, entre comillas. Claro, para que así el pago del cuerpo fuera mucho más alto, por supuesto. O sea que también habría un mercado en torno a lo fresco, y esto es muy macabro, pero de la mercancía. Así es, cuanto más fresco era, mucho mejor. De hecho, además, fíjate, Iker, Burke y Hare empezaron a colaborar cuando escucharon en una taberna cerca a su casa, que esto se realizaba y que a la gente se le pagaba por este tráfico de personas, ¿no? Entonces, cuando escucharon aquello en esa taberna, pues decidieron que, ¿por qué no?, ellos se iban a sumar a ese negocio de una forma bastante más ilícita. Vieron dinero absolutamente fácil, ¿no?, en aquella época. ¿Y a cuánta gente acabaron sacando del mundo de los vivos? Pues fíjate, se les contabilizan 16 víctimas. Además, por cada cuerpo, el doctor Noss, que era el médico con el que realizaban estos trapicheos, ¿no?, por así decirlo, les pagaba 7 libras y 10 chelines por cada cadáver, aproximadamente. La verdad es que la historia de estos dos asesinos en serie, los primeros, dicen algunos, de la historia, la primera pareja, observándoles con su sábana y yendo a por personas, yo creo que es una de esas imágenes de auténtico folletín negro que ocurrió realmente. Al final, Santi, tuvieron su merecido. Al final tuvieron su merecido. Burke fue ahorcado y Hare tuvo cadena perpetua. Además, ¿y por qué uno fue ahorcado y el otro no? Porque uno se chivó del otro en los interrogatorios, básicamente para salvar el cuello. Efectivamente fue el que delató y el que contó toda la verdad. Entonces, eso trajo varias consecuencias, y una de ellas fue precisamente el fin de este comercio. Para que nos hagamos entonces se declara lo que se llama el acta anatómica, que es precisamente lo que empieza a regular ya de una vez esto, que de entrada había causado una alarma social brutal. Pero esto sucedía en Edimburgo, pero es que en Londres, en esa misma época, estaban pasando cosas igualmente graves, por lo menos para el orden público.